El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la historia de la salvación se realiza se ha realizado dentro de una dinámica y se sigue realizando dentro de esa misma dinámica: la promesa y el cumplimiento. Dios, ante una situación particular, ante una dificultad particular que comienza a vivir el hombre, hace una promesa. Vino el pecado de nuestros primeros padres, y Dios hace una promesa. Lo que llaman en el Génesis el protoevangelio, cuando dice que la serpiente luchará contra su descendencia, pero le pisará con el calcañar de su pie la cabeza. Es decir, la promesa de que el mal va a quedar derrotado siempre. Y así sucesivamente, Dios le hace una promesa a Abraham de una descendencia incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y así lo cumple. Una descendencia tan grande como las estrellas del mar y la arena de las playas. Como las estrellas del cielo y la arena del mar. En ese mismo sentido, hoy el Señor le hace una promesa a David y le dice que va a ser él mismo, alguien de su descendencia, un hijo suyo, quien le construya una casa. Pero esta promesa tiene una particularidad, y es que esta casa no va a ser destruida, permanecerá perpetuamente. Todos pensaron en el pueblo judío, los grandes estudiosos, que el cumplimiento de esta promesa que Dios le había hecho a David era su hijo Salomón, quien construyó el templo de Jerusalén. Pero hoy queda una gran laguna para los judíos, porque resulta que esta casa que construyó Salomón, que fue un templo lleno de esplendor tan grande, tan impactante, que hoy los judíos están intentando volverlo a construir, este templo fue destruido 3 veces, a tal punto que la tercera vez de su destrucción no han podido volverlo a levantar. Pero la promesa del Señor
era que esta casa iba a permanecer siempre, perpetuamente. Es decir, que nada ni nadie la iba a derribar, nada ni nadie la podía destruir. Y entonces queda ahí como la laguna, digamos, en la interpretación judía, con la interpretación que dan de Salomón como descendiente de David, queda una pregunta. Entonces, ¿a qué tipo de casa se estaba refiriendo el Señor? ¿Qué tipo de tienda? ¿Qué tipo de templo? De manera que no sea destruida y que permanezca siempre. Por eso, cuando el ángel se le aparece a la Virgen, le dice que será descendiente de David y que reinará para siempre y que su reino no tendrá fin, que tendrá el poder del Altísimo porque será llamado Hijo de Dios y nada podrá derribarlo. La Virgen entiende y comprende que la promesa hecha a David se está cumpliendo en estos momentos con la encarnación en su seno maternal. Y que la promesa de darle un hijo que será dado, fecundado por la gracia del Espíritu Santo, por el poder de Dios, se está cumpliendo en ella. Por eso cuando Isabel recibe su saludo y su besita se alegra, y apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído que se cumplirían las palabras dichas por el Señor. Zacarías se queda mudo porque en el contenido del anuncio del ángel viene el cumplimiento de toda la promesa del Señor, pero Zacarías no la cree, aunque la conoce. Zacarías cree todo lo que han dicho los profetas porque es un gran estudioso de la Biblia, lo conoce muy bien y sabe que en estos momentos cuando el ángel le anuncia en todo el contenido del anuncio está el cumplimiento de esas promesas. Es más, Zacarías y Isabel esperan el cumplimiento de esas promesas, piden para que esas promesas se realicen, pero a Zacarías le cuesta creer. La Virgen recibe el mismo contenido del anuncio en diferentes palabras, pero la Virgen cree, porque ella también está esperando que se cumpla esa promesa hecha por Dios. Ella también es de los pocos, porque no son muchos, son muy pocos los que esperan el cumplimiento de esa promesa y la conocen muy bien, porque han estudiado, han leído, han reflexionado y meditado la palabra de los profetas, la palabra de la Torá, la palabra de los escritos de los salmos, y saben que hay una promesa por realizarse con un rey que vendrá, y ese reino no tendrá fin, y los poderes de la muerte no lo podrán destruir, los poderes humanos no podrán acabarlo, los poderes del mal tampoco podrán destruirlo. Cuando el ángel le dice a la Virgen que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo la llenará, y por eso el Hijo que nacerá de ella será llamado Santo, Hijo de Dios, y comienza a explicarle detalle a detalle todo, la Virgen comienza a alegrarse en su interior, porque en todo lo que le está diciendo el ángel se están cumpliendo las expectativas que ella ha tenido siempre. Lo que ella había leído en la Escritura, lo que ella había leído en los Salmos, lo que ella había leído en los profetas y por lo que ella suplicaba. La Virgen era de los pobres, de los anahuín de Dios que esperaban la venida del Mesías, porque ella experimentaba el sufrimiento de lo que eran las autoridades humanas. Ella experimentaba las injusticias humanas. Ella, fruto de nuestra raza, también experimentaba la opresión de la tiniebla que invadía la humanidad en aquel tiempo y en aquel contexto. Y por eso la Virgen se alegra. Y en la visita a Santa Isabel proclama las grandezas del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Quiénes se van a alegrar esta noche? Los que verdaderamente han estado esperando al Mesías. Los que verdaderamente han orientado toda su oración, toda su súplica, todas sus peticiones al cumplimiento de la promesa. ¿Qué promesa? La misma que Dios le hizo a Abraham recae sobre nosotros. La misma promesa que Dios le hizo a David recae sobre nosotros.
La misma promesa que Dios le había hecho al pueblo desde antiguo recae sobre nosotros. Le será dado un rey, y por eso cantábamos en la piedad popular, en los villancicos, llave de David, que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio. Ven, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Porque es que de esa prudencia nos había estado hablando el profeta Isaías en este tiempo de Adviento. Cuando Él venga tendrá el espíritu de Yahvé y regirá las naciones con el espíritu del Señor, espíritu de prudencia, oh sapiencia suma, des Dios soberano, que infantil de un niño te rebaja sacro. Ven, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Esperemos que haya habido conciencia en lo que le decíamos al Señor novena tras novena. Esperemos que verdaderamente esa haya sido nuestra expectativa. Y eso lo confirmaremos esta noche y después de esta noche santa. Si verdaderamente toda nuestra expectativa ha estado centrada en lo que decíamos con nuestra boca y con nuestros labios durante toda esta preparación de Adviento. Ven, no tardes tanto, le decíamos al Señor. Y por eso aquellos que habían meditado, orado, reflexionado la Sagrada Escritura, no al modo de los racionalistas de hoy, porque hoy hay mucho estudioso de la Sagrada Escritura, pero vanidosos. En ellos solamente queda la tiniebla, y como decía el Señor a los fariseos, ellos creen que tienen la llave del saber, y se quedaron sin el saber y sin el verdadero conocimiento. Aquellos que van a la Sagrada Escritura con el deseo de encontrar allí la verdad, de encontrar allí la promesa del Señor. Cuando la Virgen le pregunta al ángel, ¿cómo será posible esto? No es que esté dudando, sino yo sé que esto es una promesa hecha por Dios, pero ¿cómo se va a realizar? No te preocupes, María, no temas, que esto será obra del Señor, el poder del Altísimo. Quien ha esperado la salvación por el poder humano, pues no va a tener alegría en esta Navidad, porque su expectativa no ha estado orientada allí. Quien ha estado esperando, ha puesto su esperanza en los ritos humanos, en las promesas humanas, en los poderes humanos, no se va a poder alegrar esta noche. Quien tiene su esperanza puesta, aún su esperanza cristiana, puesta en lo espectacular, en lo asombroso hablando externamente, se va a quedar confundido, porque el Salvador va a nacer en un pesebre, en un lugar muy pobre, en una región que no decía nada para nadie. La ciudad de Hebrón, de David, la miraba todo el mundo con desprecio, con mucho desprecio. Y tú, Belén de Efratá, no eres la menor entre todas las hijas del pueblo, decía San Mateo. ¿Quién iba a imaginarse que este rey, que la promesa de Dios se iba a cumplir y iba a tener cumplimiento en una cueva? Y eso que estamos hablando en un contexto donde también hay clasificación social, donde también hay estratificación económica. No crean, los grandes ricos del pueblo judío vivían en Jerusalén y cerca de Jerusalén, porque tenían grandes importes para vivir en extractos muy altos. No crean que la estratificación social es solamente de ahora. También en los tiempos de la Virgen y de San José se había eso. Y el Mesías no escogió esos lugares de extractos altos para nacer. Por eso confundió a más de uno. Y por eso en esta Navidad más de un cristiano católico va a quedar o vamos a quedar confundidos. Porque si pensamos que la promesa se va a realizar en las cosas espectaculares, parece que no, nuestra esperanza no está acorde con lo que decíamos en la novena navideña
durante estos días. Quien quiera encontrar al Mesías va a tener que ir al pesebre. Vamos a tener que ir al pesebre sencillo. Y por eso, quien lo quiera encontrar, pues va a tener que seguir a los pastores, que cuidan ovejas, que no tienen grandes títulos, que no son los grandes estudiosos del pueblo de Israel, que no son los que saben grandes discursos de Sagrada Escritura, de teología o de filosofía. Son unos simples pastores que hasta huelen mal porque dormían y comían con las ovejas allí. Ellos son los que van a encontrar al Mesías. A ellos se les van a manifestar los ángeles esta noche y a ellos les van a decir: os anuncio una gran alegría. Os ha nacido el Salvador en la ciudad de David. Id y allí lo encontraréis en una cueva, envuelto en pañales. ¿Dónde queremos encontrar al Mesías? Hoy hay muchos católicos que quieren encontrar al Mesías en la fama, en el poder destacado, en la notoriedad, pero allí no va a estar. Ese es un falso Mesías, ese no es el verdadero. Ese Mesías que tiene tantos seguidores por YouTube, ese que tiene tantos seguidores en Facebook, en Twitter y en todas estas redes sociales, no se parece. No es parecido al Mesías que nace en un pesebre. Es diferente. Nuestro Mesías lo vamos a encontrar en unas pajas, en unas pobres y humildes pajas, no en el espectáculo notorio del mundo, porque allí no estaba. Y por eso fueron muy pocos los que lo encontraron. Y van a ser muy pocos los que lo encontrarán esta noche. Nos ha pedido los profetas conversión, cambio del corazón. Nos han pedido los profetas que supliquemos verdaderamente al Señor para que lo podamos encontrar. Se acostumbra en algunos lugares, en los ambientes de Adviento, en la preparación para la Navidad, esconder al niño Jesús. Hay lugares que celebran la novena, escondiendo al niño Jesús todos los días. Pues este niño está escondido, y está escondido en un pesebre, y es una cueva. Menos mal hoy tenemos el testimonio histórico, demostrado arqueológicamente, de que verdaderamente Jesús nació en una cueva. Si aún estando este testimonio histórico, algunos dicen que, pues no, que Jesús se apareció, que si Jesús viviera en este tiempo, pues que hubiera nacido de otra manera. Y Jesús se hubiera buscado una casa, un apartamento extracto 6, 7, yo no sé ya en dónde va la estratificación social, ¿sí? Y si hubiera buscado los grandes edificios ostentosos. ¿Cuánta lección nos va a dar este niño hoy? Y por eso cuando San Francisco de Asís recibe la manifestación del Señor, él viaja a Jerusalén. Y de hecho la tradición del pesebre viene con San Francisco de Asís, porque entiende muy bien, San Francisco comprende cuál es el llamado que está recibiendo la iglesia. El llamado de la iglesia es a la pobreza, a la sencillez. Y por eso el Señor le dice a San Francisco: reconstruye mi iglesia, porque mi iglesia está viviendo muy burocráticamente y de manera oligarca. Basta pensar cuando San Francisco fue donde el Papa, descalzo, sucio, con unos harapientos rotos, y allá alrededor de él cardenales, vestidos como príncipes, como reyes, obispos, como príncipes, sacerdotes impecables físicamente. Y San Francisco de Asís había dormido en unas pocilgas las noches anteriores para ir a tener audiencia con el Papa. La burocracia en la que vivimos hoy, sacerdotes, religiosos, religiosas, es impensable y no se conecta con el pesebre. Los lujos estrepitosos en los que hemos entrado hoy, nos hemos vuelto burócratas y nos encanta la riqueza material.
Es más, nos encanta escoger a los ricos, a los que tienen dinero para evangelizarlos. Eso es lo que nos está encantando hoy en la iglesia. Pero qué lección tan grande para nosotros los católicos hoy. Qué lección tan grande para tantas comunidades religiosas que nos hemos olvidado del sentido de nuestro voto de pobreza. Qué lección tan grande nos va a dar este niño hoy. Porque aparecerá allí en un establo, en una cueva, en medio de animales. Y vuelvo y lo repito, fueron muy pocos los que lo encontraron. De Oriente vinieron unos magos, no se sabe cuántos, la tradición nos dice que 3, pero vinieron desde muy lejos. Y eso que el Mesías había nacido para los suyos, en primer lugar, pero los suyos, nos va a decir San Juan mañana, no lo reconocieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron porque no lo reconocieron. Ojalá nosotros no seamos de esos. Porque si estamos esperando al Mesías de manera burocrática, estrepitosa, de manera oligarca, nos podemos quedar sin encontrarlos. Y el anticristo se va a aprovechar de esas expectativas. Porque el falso Cristo sí se les va a manifestar, el falso, no el verdadero. Porque hay un falso Mesías que está diciendo que es Jesús. Y lo está diciendo en el sistema económico. Y lo está diciendo en este entorno social. Y lo está diciendo en los ámbitos políticos, públicos, que es el Mesías. Y está dentro de la iglesia. Y también está diciendo que es el verdadero. Ojo, mucho cuidado. Porque hasta dentro de la iglesia está el anticristo. Está el falso Mesías diciendo que Él es. Ya sabemos dónde lo encontramos. En una cueva, en un pesebre, y allí encontraremos a la Virgen y a San José. Mucho cuidado porque este falso Mesías tiene apariencia de ser mariano y tiene apariencia de ser josefino y de ser el hijo de José y de María. Pero ya sabemos quiénes eran José, San José y la Santísima Virgen María. Ya sabemos que toda la vida de San José y de la Virgen estaba marcada por el sufrimiento, por la cruz. Desde el mismo momento en que se encarnó el Verbo, a la Virgen y a San José les tocó vivir pruebas muy difíciles. De hecho, el nacimiento de Jesús se va a realizar en medio de una prueba muy difícil para ellos, porque no hay lugar para ellos. No hay lugar para ellos en las grandes casas. No hay lugar para ellos en los extractos altos. Porque es que hoy los extractos altos católicos, burocráticos, no tienen espacio para ellos. Tienen espacio para el falso Mesías. Tienen espacio para el anticristo. Tienen espacio en sus salas, en sus comedores, en sus celebraciones, para un falso Cristo, que no es el verdadero. Pero no hay lugar para el verdadero, porque el verdadero Cristo nos pide conversión, nos pide cambio, nos pide dejar el pecado, nos pide dejar el mundo, nos pide renunciar a todas estas apetencias mundanas. Por eso no hay lugar para Él en muchos corazones. Entonces pidámosle al Señor que esta noche verdaderamente podamos recibirlo en la cuna de nuestro corazón, esa cuna que hemos estado preparando durante todos estos días, a través de la liturgia, de la Eucaristía, a través de una verdadera piedad, a través del arrepentimiento, a través de una verdadera esperanza, que no busca su liberación, no busca liberarse a sí misma con sus propias fuerzas, una esperanza que busca la liberación en el poder de los hombres o de las instituciones, sino una esperanza que busca la liberación total en el Señor. Que nosotros tengamos esta expectativa esta noche, que todo lo esperemos del Señor, que todas las dificultades, sufrimientos que hemos estado viviendo, se los ofrezcamos al niño Jesús,
y le digamos que todo lo hemos vivido, todos estos sufrimientos, todas estas dificultades, por amor a Él, para que Él pueda nacer en nuestro corazón y pueda encontrar en nosotros una morada digna, como lo decíamos en la novena de Navidad, para que Él more eternamente en nosotros. Y esta sea la casa que Él tenga para habitar, en donde su reino no tendrá fin. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros